Capítulo 7. ¿Cómo es juzgada la libre moneda? Mira, esta es una serie de artículos como describen cómo ellos en sus diferentes negocios, empleos, han percibido el uso de la libre moneda. Recuerda que este es un libro ya viejo, güey, de 1917 creo, más o menos, ahí ahorita lo checo. Y vamos a decir, es como una carta que da una referencia que da el tendero, como una opinión, como una, ¿sabes qué? A mí yo he visto esto, a mí me ha funcionado así. Y así son varias personas, son muchas de hecho. Ya iba en las 7, ya llevaba una hora, así es que mejor decidí volver a hacerlo y empezar uno por uno y separarlos para que sea más fácil el entendimiento. Ahora ponte en contexto, la época es 1900 y algo, güey, 17 creo. Entonces hay muchas cuestiones en tecnología que no te van a cuadrar. Ahora ya existe tecnología digital, antes no había dinero digital, solamente era dinero, papel y moneda acuñada, porque no existía ni siquiera los celulares, güey. Entonces estamos hablando de una época antigua para que te pongas en contexto. Así es que te voy a empezar a leer. Artículo 1. El tendero. Vamos a decir que es una referencia que da el tendero de la libre moneda. Debido a la libre moneda, mi negocio evoluciona de una manera que llama realmente la atención. En primer término, mis clientes pagan ahora con preferencia al contado, puesto que el pago inmediato les es efectivamente provechoso, y también porque a ellos se les paga al contado. Y en segundo término, ya no se fraccionan tanto los productos, dado que la venta por cantidades mínimas o pequeñas disminuye notablemente. Antes los compradores se desprendían difícilmente de su dinero, no tenían ningún apuro para ello, muy al contrario, en la caja de ahorro su capital les producía intereses. Fuera de esto, era más cómodo tener en casa dinero que mercancías, y por fin nadie sabía si iba a recuperar por otro lado el dinero que quería gastar, ya que la circulación monetaria solía ser muy irregular. Los ingresos eran tan inseguros que quien no contaba con réditos fijos prefería apartarse una reserva, y esta reserva la trataba de formar donde fuera posible, mediante la compra al fiado y adquiriendo solo lo más indispensable, lo destinado al consumo inmediato. Vivían valiendo verga antes, igual que hoy, güey. En vez de comprar por kilos, se compraba por gramos. En vez de quintales, se adquirían kilos. A nadie se le hubiera ocurrido formar provisiones. Nadie pensaba en incluir una gran despensa en su proyecto de construcción. Como la mejor provisión se consideraba exclusivamente al dinero, igual que hoy. La mayoría de las personas, incluso cuando ocurre una catástrofe o algo, güey, y que van y roban a las tiendas de televisiones y la chingada las venden, porque el público lo que quiere es dinero. Y recuerda, perdón, y recuerda que el dinero es un producto del banco, güey, y nos cobran intereses por eso, lo cual es ilegal, pero bueno, déjame le sigo, güey. ¿Dónde iba? Yo me perdí, güey. Ok, ya aquí está. Creo que aquí. A nadie se le hubiera ocurrido formar provisiones, nadie pensaba en incluir una gran despensa en su proyecto de construcción. Como la mejor provisión se consideraba exclusivamente el dinero. En las casas modernas hay cuartos para las más diferentes finalidades, por ejemplo, cámaras oscuras, cuartos para alfombras, piezas para baúles, etcétera, pero nunca una pieza para provisiones. Aquí puedes ir a ver los videos, güey, con la idea donde te digo que el dinero debe ser bajado al nivel de un producto que se debe de caducar. No la devaluación de la moneda, güey, sino caducar, que se echa a perder, que se oxide como, vamos a decir, como si fuera la leche, se echa a perder, güey, en unos días, así el dinero. También, si el tomate se echa a perder, güey, tiene que ser como el dinero. Si ambos son productos, el dinero tiene que perder valor y diario, güey, porque ahorita ya está en la tecnología digital, pero no se debe de acumular porque no puede ser. Mira, las tres funciones del dinero: uno, medio de cambio; dos, unidad de cuenta o de valor, por decir así; tres, para ahorro, medida de ahorro, o sea, de lo que mide tu riqueza, por decir así, es una medida. Igual que el interés, es solo una medida de la usura. Ejemplo, 5% de intereses, 5% de usura; 10% de intereses, 10% de usura. Entonces, función uno, medio de intercambio.
Función 3, medio de ahorro. Son contrarios, güey. Es como si le pusieras, vamos a decir, vas en un pinche carruaje o no sé, güey, y le pones el freno de mano, vas en un carro y las llantas de adelante giran para adelante y las de atrás para atrás y todavía le metes el freno de mano y le pisas el freno. O sea, hay un desmadre, güey, porque el ahorrar le quita la verdadera función del dinero y el pagar intereses también. Entonces sigue poniendo atención, güey, echa esta aclaración. Continúo. Esto parece haber cambiado ahora, debido a que la libre moneda apura a quien la posee, recordándole sus deudas. Cada cual se apura por pagar como él mismo ha sido pagado. La circulación monetaria, que ahora se efectúa de una manera forzada, es por eso mismo permanente y cerrada. Ya no puede paralizarse por rumores. Esta circulación continua de dinero origina una colocación constante de las mercancías y, como el temor a pérdidas obliga a pagarlas lo antes posible, los ingresos se tornan más regulares. Se puede contar ahora con entradas ciertas, por cuya razón no será más necesario hacerse de reservas, hasta se prescinde por completo de ellas, puesto que se consumirán paulatinamente por sí solas, por merma constante de la libre moneda. En vez de acumular dinero, se hacen provisiones de mercaderías. Se prefiere la posesión de productos a la del dinero, y el contado al fiado. Las mercaderías ya no se adquieren en cantidades fraccionadas, sino por lotes, y en sus envases o embalajes originales. En vez de 1 litro se compra un barril, en lugar de 1 metro por pieza. En vez de 1 kilogramo, una bolsa. Compraban, vamos a decir, en cantidades mayores, porque les era más conveniente, güey. Y recuerda que no existía la misma tecnología. Ahora se podría decir, ¿sabes qué? Te compro, no sé, güey, un costal de arroz, pero puedes ir y recogerlo por semana, güey. Por semana 1 kilo, lo que necesites, yo qué sé. Todo eso se puede hacer, güey. Podría suponerse que nosotros los tenderos vivimos ahora en un paraíso y hasta el séptimo cielo, pero no hay para tanto. Yo mismo felizmente he ajustado mi negocio a las nuevas condiciones. Tomando en cuenta este cambio, puse precios de venta al por mayor en lugar de los al por menor. Y así no solo he conservado mi clientela, sino que la he aumentado considerablemente. Pero otros tenderos menos previsorios tuvieron que cerrar sus negocios. En general, donde antes había 10 tenderos, hay ahora uno. Y a pesar de que la venta ha aumentado 10 veces, tiene menos trabajo que antes. Ya me han rebajado el alquiler en un 90%. Vamos a decir que si en esta época ellos pagaban, no sé, 10,000 de alquiler, ahora el alquiler les cobraban 1,000. Solamente 1,000 pesos, güey, de alquiler para que entiendas. Porque con la libre moneda, como no se estancaba, todo podía fluir y se creaba mucha prosperidad. Porque aparte empezaron a crear viviendas, a crear parques, a crear rutas turísticas, a crear de todo, güey. Cosas bien vergas. A crear salud realmente. Pero luego déjame les digo, güey. Continuando. Ya me han rebajado el alquiler en un 90%, porque hay ahora tantos locales desocupados, los que van a ser transformados en viviendas. O sea, todavía los locales que desocuparon se convertían en viviendas, las cuales incluso llegaron a solamente prestarlas, güey, con tal de que las cuidaran. Porque ya cuando un problema muy grande es tener mucho dinero. Robert Kiyosaki lo dice. Cuando tienes mucho dinero tienes que invertirlo o te lo comen los impuestos y un chingo de cosas. Pero, no obstante la gran reducción del alquiler y con el enorme aumento de la venta, mi ganancia no ha crecido ni con mucho en igual proporción. La razón está en que tanto yo como otros comerciantes ante la gran simplificación del negocio nos conformamos con una ganancia reducida. En lugar de un beneficio medio del 25%, calculo ahora con una comisión del 1% como intermediario. O sea, ahorita en promedio, güey, hasta hace pocos años los negocios decían, pues con que gane un 25%, esto, aquello, y la chingada, ya quitando gastos. Y llegaron en ese tiempo, güey, a ganar solamente el 1%, pero como ya no pagaban impuestos, no tenían gastos, no mantenimiento, no nada, solamente eran intermediarios, ese 1% era mucho más
Quien tiene un negocio sabe los gastos y el desmadre que es cuidar la mercancía, que los empleados no te roben, que no se te chingue un enfriador. Entonces, era un 1% que era sencillo, pero era muy fluido y era en cantidades muy grandes. Entonces, no importaba realmente. Por eso te digo que los datos y los números son muy importantes entenderlos. Ok, sigo. Pero tengo la ventaja de que despacho todo en envases originales, vendo todo al contado y puedo hacer cálculos exactos. Nada de contabilidad, de facturas ni de pérdidas. Por otra parte, aunque mis ventas se han decuplicado, no tuve necesidad de ampliar mi stock. Además, he organizado un servicio de entregas fijas y regulares directamente desde la estación a la casa de mis clientes. De este modo, el comercio se ha convertido mayormente en un simple negocio comisionista. Los colegas, y por cierto, ahí los precios bajaban un chingo, güey, porque ya no había muchas manos pellizcando el dinero para sacarles. Mismo si te cobran impuestos, se los tienes que cobrar al consumidor, güey. Todo es una falacia, siempre acaba pagando el pueblo. Continúo. Los colegas que tuvieron que cerrar sus negocios merecen, por cierto, nuestra compasión. Abro paréntesis, güey, con lo de Gottfried Feder, porque esto no es nada más un sistema económico, güey, es un sistema económico y social. Aquí se creaban, en Alemania, en el Tercer Reich, se creaban instituciones, vamos a decir que eran de creación, güey. Solamente que creaban soluciones para el pueblo. ¿Sabes qué? Aquí no hay energía, creaban todo, o sea, construían todo y ponían todas las redes para que ahí llegara energía libre. Entonces se creaba mucho trabajo y la energía era gratis. El agua era gratis, pero siempre tenían que estar trabajando. Crearon un chingo de cosas, güey. O sea, donde llegaba el empleo, el dinero era como una maquinita que creaba cosas, pero solamente era utilizado, vamos a decir, el banco de creación o banco de utilidad. Solamente era para cosas que beneficiaran al grueso del pueblo, güey, no pendejadas de que, ay, voy a poner una barbería para que, o voy a poner unos tacos, o no, esas mamadas, no, tenía que ser de beneficio y utilidad para el pueblo. Perdón, pero es importante que haga esta aclaración, güey. Continúo. Y voy a empezar otra vez ese párrafo. Los colegas que tuvieron que cerrar sus negocios. Entonces siempre había, perdón, güey, es que era esto de que siempre había trabajo para todos y los que no podían trabajar les daban una pensión vitalicia. Que tuvieron que cerrar sus negocios merecen, por cierto, nuestra compasión. Máxime los de edad avanzada, que no pueden aprender otro oficio, puesto que su desgracia ha sido causada por la introducción de la libre moneda y en consecuencia por el mismo Estado. Sería, en mi opinión, justo y conveniente indemnizar a esa gente mediante una pensión anual. El Estado puede hacerlo tanto más por cuanto la capacidad impositiva de la población ha crecido considerablemente por la eliminación de los intermediarios y del abaratamiento de los productos. Si el Estado de antes creyó oportuno asegurar la renta de los terratenientes mediante aranceles prohibitivos sobre los cereales, entonces nada más justo que el subsidio en cuestión. Cabe señalar además que nuestro ramo de comercio se ha simplificado enormemente por la libre moneda. Algo semejante debía sobrevenir algún día. El comercio minorista, con sus gastos enormes y su abuso del crédito, no podía subsistir a la larga. Por eso ahorita en la crisis actual, güey, están cayendo negocios a lo pendejo. Sí, por sí la estadística, 9 de cada 10 negocios cerraban el primer año. Esto ha subido enormemente, güey. Más del quinto año no sobrevivía ni siquiera el 1% de ese 1% y es un desmadre. Y ahorita los negocios están preparados para tronar porque ya les cerraron como unas pinzas, les pusieron a los obreros en contra, o sea, ponen a pelear a los obreros contra los productores o comerciantes, les ponen trabas, les cobran impuestos. ¿Qué hace esto? Que los negocios quiebren. Es solo una estrategia, siempre lo hacen para llevar al pueblo a la miseria. Pero aquí no voy a hablar de política. Continúo. El incremento de los precios de 25% para la venta al menudeo de artículos de primera necesidad era francamente ridículo. Vamos a decir, producir un tomate te cuesta $1 y que acá a veces el kilo anda en 100, güey, por todos esos intermediarios que le van subiendo cada quien su 25%.
era francamente ridículo e insostenible, especialmente en una época en la que el obrero sostenía luchas encarnizadas para conseguir un aumento de salario de tan solo 5%. Checa lo que aumentaron al salario, pero te están cobrando impuestos en todos lados con el simple hecho de que subieron la gasolina aquí en México, güey. Ya con eso te están quitando el aumento de tu salario, porque vas a gastar más, güey, hasta en el camión que te vas usa gasolina, la comida que comes para que la lleven usa gasolina, es una pendejada. Pero festejan su aumento, y van a poner solo más presión a los que tienen negocios pequeños, que tienen empleados o que dan empleos. ¿Por qué? Porque simplemente los están asfixiando, güey. No van a poder cubrir todo, menos los aumentos, menos... No, no mames, güey, ahora los van a meter a los informales al bote y que... No, es un desvergue, güey. Estos cabrones nos quieren azorar como perros para que empecemos una guerra civil, lo cual después, güey, degenera en una guerra mundial, si quieres. Te están poniendo... Pero bueno, déjame les digo, güey, perdóname. En el año 1900, Suiza, cuya población es de 3 millones, contaba con 26.837 viajantes de comercio que, por concepto de patentes, abonaron la suma de francos de 322.200, calculando a razón de 5 FRS, no sé qué significa, por persona y por día. Sus viajantes cuestan a Suiza anualmente 48.977.525 francos. Estos son datos, güey, de la época. Los voy a leer, pero no son tan relevantes. En sí, o sea, no son relevantes en la información numérica, pero son relevantes en que entiendas los datos o los porcentajes que te dan a entender en beneficio y en contra. Ahorita te explico, pon atención. Por Alemania circulan continuamente alrededor de 45.000 viajantes de comercio. En Suiza suele practicarse este oficio como accesorio. De ahí la cifra tan elevada de viajantes y el cálculo reducido de 5 FRS por día. Personas competentes estimaron los gastos de los viajantes de Alemania en 14 marcos diarios, entre sueldo y viático, lo que no es exagerado, pero este gasto importa 600.000 marcos por día. O sea, 219 millones al año, excluidos todos los demás viajes comerciales, y se puede afirmar que casi 2/3 de todos los viajes son viajes comerciales. Luego 2/3 de todos los hoteles viven de los viajantes. Se ha pronosticado que con la introducción de la libre moneda, los compradores se harían menos pretenciosos, y reconozco que ya han cambiado bastante en su modo de proceder. El sábado pasado traté durante 1 hora con un cliente para venderle una máquina de coser de 100 pesos. El hombre no pudo decidirse. Encontró cada vez otro defecto en la máquina, de por sí perfecta. Finalmente le recordé que estaba acercándose la clausura de la cotización semanal. Esta observación produjo el efecto deseado y todas sus dudas se disiparon. Él miró su reloj y, contemplando sus billetes, hizo el cálculo de que si vacilara más tiempo perdería 10 centavos. Recuerda que en esta época 10 centavos era mucho. Entonces se disiparon sus inconvenientes. Pagó y se fue. Ahora fui yo quien perdió los 10 centavos, pero los había ganado con creces en tiempo. Es importante que entiendas que el dinero tiene que tener una velocidad de circulación, y cuando lo ahorran, güey, o lo estancan, pierde esa circulación y pierde esa velocidad. Entonces aquí lo que hacen, el ejemplo aquí está, te lo aclaro de manera simple. Si él no compraba como la libre moneda, perdía el 10%. Si él no compraba ese producto vamos a decir, en términos más sencillos, si no lo compraba en 10,000 pesos actuales, ese producto iba a seguir teniendo el mismo precio el día de mañana, pero su billete iba a valer 10% menos. Entonces tenía que ir a su casa, porque recuerda que ahí no había nada digital aún. Tenía que ir a su casa por el dinero. Si no, iba a perder, vamos a decir que ese billete que él tenía mañana iba a perder el 10%. O sea, esos 10,000 él iba a perder si no lo compraba hoy. Iba a perder para mañana 1,000 pesos.
Entonces sus 10,000 iban a valer 9,000. Era en el dinero, no en el producto. Aclarado esto, le sigo. Aquí está. Él miró su reloj y contemplando sus billetes hizo el cálculo de que si vacilara más tiempo perdería 10 centavos. Entonces se disiparon sus inconvenientes, pagó y se fue. Ahora fui yo quien perdió los 10 centavos, pero los había ganado con creces en tiempo. Un producto que se queda ahí se te echa a perder, güey. A veces necesitas venderlo un poco más accesible. Solo son maneras de negociar, pero aquí lo que quiero que entiendas es que el billete pierde valor, eso es lo importante de este ejemplo. Otro cliente, hombre de fortuna, después de haber comprado un objeto, me pidió que le anotara el importe por haberse olvidado el dinero. Al hacerle la observación de que le convendría volver a casa para buscar la suma cuestionada, porque de lo contrario perdería la cuota semanal. Me agradeció la atención, se fue a casa y a los pocos minutos me vi en posesión del dinero. Por mi parte, estaba ahora en condiciones de pagar a un artesano que en esos momentos entregaba mercaderías. Si el cliente, por no incomodarse, hubiera postergado el pago, ya no habría podido pagar al contado al artesano. Cuánto trabajo, riesgo y preocupación han sido eliminados por la acción de la libre moneda. Ahora me basta un solo tenedor de libros en vez de los 10 que tenía. O sea, hasta en la contabilidad se hace menos desmadre cuando funcionaba la libre moneda. Y lo más interesante es que la costumbre del pago al contado haya sido solucionado por la reforma monetaria sin habérselo propuesto. No era, pues, la pobreza, sino la conveniencia la que impedía al comprador pagar al contado, y ahora, por ser más ventajoso, el pago al contado se generalizaba. Es sabido que antes tampoco la gente rica pagaba al comerciante con mayor prontitud que los pobres, pues el deudor moroso se aprovechaba de los intereses que le producía su morosidad. Hasta en el estado, güey, se tardan meses, a veces hasta años en pagarle las notas a los comisionistas. Finalmente, en lo referente a la merma que sufre la libre moneda, me hago gustosamente cargo de ella. Como comerciante, hasta me convendría que la pérdida anual fuera aumentada del 5 al 10%, porque en este caso los comprobantes serían aún, los compradores, perdón, serían aún más tratables de lo que se han hecho ya, y las compras al fiado desaparecerían por completo. De modo que podría despedir también el último tenedor de libros que me ha quedado. Tenedores de libros es como una computadora, güey, donde llevaban sus registros, sus arqueos, sus movimientos, güey, impuestos, etcétera. Pero recuerda que antes no existía esa tecnología. Ya me doy cuenta de la verdad del dicho. Cuanto más despreciada sea la moneda, tanto más se apreciarán las mercancías y su productor. Si el dinero estuviera manchado de caca, nadie lo quisiera, güey, produciría más o produjera más que si lo ahorras. Y tanto más sencillo sería el comercio. Al obrero se le estima solamente ahí donde el dinero no vale más de lo que él mismo y sus productos valen. Y tal orden de cosas no se obtiene, y tal orden de cosas no se obtiene enteramente con el 5% de merma anual, pero sí quizás con el 10%. Y posiblemente será este beneficio de los obreros la razón por la cual se interponga el impuesto del 10% a la circulación. Por otra parte, ¿qué significa para mí ese 10%? Solo 100 pesos por año sobre un efectivo de término medio, 1,000 pesos que tenga en caja, una verdadera bicoca. O sea, bicoca es que es muy poco importante. De manera sencilla, en comparación con los gastos de comercio, y todavía me sería posible economizar una parte considerable de esa pérdida y tratara de deshacerme del dinero lo antes posible pagando al contado y aún por adelantado. Considerable esa pérdida si tratara de deshacerme del dinero. Continúo. Pagar por adelantado. Está cabrón, güey, es de pensarse porque llegaron a pagar impuestos por adelantado. Querían que les construyeran un piano, que les fabricaban un piano y lo pagaban por adelantado. Fabricaban casas, güey, o viviendas. Incluso, ¿cómo les llamaban, güey?
vecindades o no sé el nombre realmente. Pero a veces hasta simplemente no cobraban renta, güey, porque lo que querían era poner el dinero a trabajar, que hiciera algo y que se les mantuviera en el tiempo ese valor, entre comillas. Pagar por adelantado. Esto sí que parece ridículo, por lo menos a primera vista. Hasta los impuestos pagan por adelantado. Pero analizando no es más que el reverso de la costumbre anterior. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, solo es voltear la estrategia. Se pueden usar las mismas herramientas, güey, pero sin el pedo del sistema viciado. A saber, recibir antes la mercadería y pagarla después. Ahora se paga primero y luego se entrega la mercadería. Esto llegó a pasar en realidad, güey, solo es uno de los ejemplos. Continúo. Los anticipos obligan al deudor a suministrar la mercancía y el trabajo, es decir, cosas de que se dispone directamente. Los pagos posteriores obligan al deudor a suministrar dinero, es decir, algo de que puede disponer solo indirectamente. Luego resulta para ambas partes más ventajoso y más seguro que se entregue primero el dinero y después la mercancía y no al revés como se hacía hasta ahora. Pago adelantado, vato. ¿Qué más se requiere para hacer la felicidad de los artesanos y de las personas que les pagaran por adelantado? Aquí simplemente hago vaya, doy un punto de vista, güey. Se tiene que trabajar mucho en la mentalidad de las personas y que cambien a ser honorables, güey. Que tengan sentido común, que sean justos, porque aquí el pedo no va a ser el dinero si se cambia el sistema, sino que el pedo, güey, va a ser las personas que dejen de tratar de engañar y busquen siempre ayudar al prójimo. Siempre piensen primero en los demás y les va a ir mejor. Continúo. Quienes de este modo cuentan con el dinero que precisan para su desenvolvimiento. Si no lo hubieran tenido que suministrar las mercaderías a crédito, la lucha con el capitalismo les habría sido más fácil. O sea, el dinero bancario genera interés, güey. Todo el interés te esclaviza. Vives esclavizado por el interés. Por eso dice, mejor que te paguen por adelantado, porque si no vas al banco, pides crédito, pagas interés y vales verga. El siguiente va a ser el artículo 2, el cajero. Ahorita lo grabo.